El tiempo secreto de la venida del Mesías. Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. Cualquiera de los así llamados sabios dentro del judaísmo o cualquier judío religioso que haya estudiado en una yeshiva sabe que los secretos de la redención de Israel y los días mesiánicos yacen ocultos en el libro de Daniel. También conoce que algunos de los grandes rabinos talmúdicos y post-talmúdicos se han sumergido en el estudio de este libro y hasta han descifrado los secretos ocultos, sus signos y cifras simbólicas. El Talmud y el Midrash discuten la redención de Israel y a menudo se refieren al libro de Daniel como el revelador del tiempo secreto de la venida del Mesías. Sin embargo, en las yeshivot de hoy en día les recuerdan ominosamente una advertencia y una maldición pronunciada contra tales que pretenden calcular el fin de los días. El Talmud dice que caigan los que traten de calcular el fin, porque dicen que siendo que el tiempo de la venida o de su venida, hablando del Mesías, ha llegado y él no vino, por tanto, no vendrá nunca. Sanedrín 97b. Esa extrema condenación puede entenderse cuando se considera el error que cometió Rabbi Akiva, designando a Bar Kokhba como el Mesías, un fracaso total. Rabbi Akiva hizo la inferencia a partir del verso, aún un poco, dentro de poco, y estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, de Ageo 2.6, de que Shimón Bar Kokhba era el Mesías, aunque este reinó solamente por 2 años y medio. En las yeshiva, por lo tanto, se les advierte que los secretos están en las escrituras, pero que es muy peligroso hacer presunciones o cálculos, no sea que lleguen a conclusiones erradas como Rabbi Akiva. El Midrash incluso afirma lo siguiente: a 2 hombres se les reveló el fin, es decir, a Jacob en Génesis 49.1, cuando dijo, para decirte lo que acontecerá en los Saharit Hayamim, en los últimos tiempos, y también a Daniel, en su capítulo 12 del 1 al 4. Y en ese tiempo será librado tu pueblo, pero tú, Daniel, sella las palabras, así que aún estos 2 hombres se les prohibió revelar lo que ya sabían. Entonces, ¿cuándo vendría el Mesías? Los estudios de los sabios del judaísmo, que al menos son académicamente honestos, llegan a la conclusión de que si las fechas de las escrituras son correctas, entonces el Mesías debió haber llegado en el primer siglo de nuestra era, o al menos en sus alrededores, rondando esa época. En una porción talmúdica está escrito acerca del tiempo de la era mesiánica. Dice, la escuela de Eliyá enseña, el mundo ha de existir por 6.000 años, 2.000 años vacíos sin Torá, 2.000 años con la Torá de Moisés y 2.000 años en los tiempos mesiánicos. Los 2.000 años que hacen referencia al tiempo mesiánico mencionados en este pasaje talmúdico pueden ser entendidos como los llamados días postreros, días del fin, últimos días, los cuales es un periodo que debe cumplirse después de la primera aparición del Mesías, el siervo sufriente. Estos son días que el Eterno otorga una oportunidad de teshuvá y de preparación para el inicio del gobierno eterno del Mesías sobre el mundo. También se refieren a los 2 días, mencionado en los profetas comúnmente, cuyo final es conocido como el día postrero o el último día, cuando el Mesías debe aparecer para implantar su dominio justo, resucitar a los muertos y recompensarlos. Por estas razones, la culminación de este periodo de años es entendido en la tradición judía como los días del Mesías, Yemei Shel Mashiach, o Hevel Shel Mashiach, los sufrimientos del Mesías, o el fin de los días de los hombres, después de esta era humana natural, entiéndase así,
comenzará la era mesiánica, el Shabbat milenial, o su eterno gobierno sobre la tierra. Muchos mesías que florecieron durante ese periodo, reclamando ser redentores, fueron todos desengaños muy grandes. Finalmente, vino Shimon Bar Koshiva, a quien Rabí Akiva llamó Bar Kokhba, hijo de la estrella, adjudicándole una profecía encontrada en el libro de Números. Aunque estuvo activo en la primera parte del siglo II, Rabí Akiva lo ajustó en su concepción y en literatura al reclamo mesiánico, también apoyado en lo que Daniel decía y en sus tiempos. Sin embargo, para la mayoría del pueblo judío, Bar Koshiva fue una tragedia y un chasco, y lo reconocen. Aparte de la pérdida de decenas de millares de judíos en la derrota que tuvo en Bet-Tar en el año 135, sus actividades resultaron ser indescriptibles sufrimientos para el pueblo superviviente de la época. Acarreó más que tragedias para su pueblo en aquella época. En una porción rabínica del siglo XI leemos: ¡ay, porque la salvación de Israel pereció! Pero vino una voz del cielo diciendo: Elías no es como piensas, pero él estará 400 años en el gran mar y 8 años con los hijos de Corab, donde sube el humo, y 80 años en la entrada de Roma, y el resto de los años viajará por las grandes ciudades hasta el fin. Esta porción rabínica, basada en parte en el pasaje del libro de Lamentaciones que dice: ella no tiene a nadie quien le consuele. Menajá es la palabra, Menahem se entiende también, de todos sus amigos. El nombre del Mesías, que los rabinos también lo identifican, es Menahem ben Amiel. El Mesías entonces ha estado claramente vivo y bien por casi los últimos 2000 años. Según estos escritos rabínicos, su nombre es Menahem, el consejero, consolador, Ben Amiel, hijo de Elohim que está con su pueblo. Comenzó a trabajar alrededor del gran mar, el Mediterráneo, y fue a Samaria, que es Corá, luego a Roma y posteriormente llegó hasta los confines del mundo. Podemos preguntar, ¿por qué se esperaba durante el primer siglo al Mesías? Claramente había una certeza de que tenía que aparecer en ese periodo. Estas convicciones probablemente se basaban en el siguiente pasaje del libro de Daniel. 70 semanas o 77 son semanas de años, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar la transgresión, para poner fin a los pecados y para hacer reconciliación por la iniquidad, y para traer justicia eterna, sellar la visión o cumplirla, y la profecía, y ungir al Kodesh HaKodashim, el Santísimo. Esta revelación fue el resultado de las oraciones de Daniel, que fue otorgada por el ángel Gabriel para explicar el tiempo, la sustancia y las circunstancias de la redención de Israel. El tiempo abarcado eran 70 semanas. Dentro de las 69 semanas de años, o sea, dentro de 483 años, habría una edificación de las calles y canales de Jerusalén, aunque en tiempos difíciles. Después de esos 483 años, el Mesías sería cortado, mas no por sí mismo. Después de ser cortado el Mesías, la ciudad de Jerusalén y el santo templo serían destruidos por el pueblo de un príncipe que habría de venir. El Mesías habría de venir antes de la destrucción del templo. Este es el cuadro que Gabriel le dio a Daniel. Las autoridades rabínicas, a quienes se les consulte sobre este tema, cuando hagan referencia sobre el Mesías en la profecía de Daniel, ellos dicen que es el rey Agripa, descendiente de Herodes, a quienes se les llama Mesías, aquí a quien fue cortado antes de la destrucción del templo. Por tanto, el término Mesías se transfiere a un rey carnal, sencillo, incluso pagano, como el rey Agripa, edomita, o al desconocido Menahem ben Amiel, que registran los Midrashim que debió haber venido, pero que el pueblo de Israel no lo tuvo en cuenta. Por otra parte, se debe entender que Yeshua de Nazaret fue cortado
40 años antes de la destrucción del templo. Existe historia registrada en la Mishnah que 40 años antes de la destrucción del templo, muchas cosas cambiaron en la casa del Eterno. Milagros que antes ocurrían dejaron de pasar. Un testimonio de que algo aconteció 40 años antes de la destrucción del templo, pues el favor del Eterno fue quitado de en medio de ese lugar. La revelación dada a Daniel también trata de la substancia y circunstancia de la actividad del Mesías, para terminar la transgresión y para poner fin a los pecados, se le dice, y para hacer reconciliación por la iniquidad y traer justicia eterna. Es el Mesías en un rol sacerdotal, quien sería muerto, mas no por sí. Es el Mesías sufriente. En otras palabras, la muerte del Mesías está claramente conectada con la obra expiatoria que había de realizar los sacrificios del templo, pero excepto esta, que sería una obra cabal y cumplida mucho más que cualquier otro sacrificio del templo, pues está en un nivel diferente al que los sacerdotes acostumbran ministrar. Yeshua cumple perfectamente la tabla cronológica que está escrita en Daniel. Nadie más cualifica, ni el rey Agripa, ni el místico Menahem cumplen la profecía de Daniel. Nadie más se menciona que su muerte antes de la destrucción del templo tiene propiedades expiatorias, como ya lo hemos explicado antes. Yeshua es el Mesías, sin lugar a dudas. Y si Yeshua no es el Mesías, entonces nadie lo es, y no pueden esperar a otro.